El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí, por supuesto. Saludos cordiales a todos los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 de Personal y por supuesto también por mis redes sociales. Bueno, lo prometido es deuda. Así como mucha gente me hacía una consulta, yo le decía, bueno, yo no soy especialista en la parte cultural de nuestra historia, y hay un investigador muy reconocido, músico muy reconocido, el maestro Lito Barrios, a quien le invité esta tarde para que nos pueda sacar este velo del desconocimiento importante en uno de los símbolos patrios más representativos, ¿verdad? El maestro César Manuel Martínez, conocido en el ambiente artístico como Lito Barrios, él es pianista, compositor, director de orquesta. Se formó musicalmente con Bella Lidia Jiménez y Luis Arán. Luego accedió a becas y estudios con maestros internacionales como Harold Broad, Kurt Masur, José Abreu, Aurelio La Colemna, Afranio Lacerda y un montón de maestros internacionales. Fundador de la primera Orquesta Sinfónica Juvenil del Paraguay en el año 1997, ganador de premios nacionales en piano y composición, condecoraciones y logros artísticos, tanto a nivel nacional como internacional, y realizó presentaciones en diversos países. Hoy recibimos a este ilustre paraguayo que viene a enseñarnos sobre los secretos del himno nacional. Maestro, bienvenido. Gracias, Noelia. Un placer enorme estar en tu programa. Y es como decís, la verdad que muy poca gente conoce al respecto de este tema del himno nacional. Yo te comento cómo entré a este mundo de investigar acerca del himno. En el Ateneo Paraguayo me habían pedido que escriba acerca de los símbolos nacionales, sobre la bandera, etcétera, ¿verdad? Y después me dijo Manuel Martínez, ¿y por qué no hablas algo del himno? ¿Y qué puedo decir del himno? Decía yo en ese tiempo, porque yo había estudiado con la hija de Remberto Jiménez, que es el que, vamos a decir, figura en el decreto de oficialización del himno de 1934. Y sabía algunas cosas al respecto, pero entonces dije, bueno, tengo que investigar. Estuve 3 años realmente accediendo a todas las bibliotecas más importantes del mundo, a la de Oxford, a la Biblioteca de París, al Archivo de España, a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a todos, porque que yo estaba buscando la partitura original de nuestro himno nacional, ¿verdad? Y yo, cuando fui investigando al respecto de por ejemplo, de archivos secretos de la Triple Alianza, sí, del Brasil, encuentro un dato muy importante que dicen, escritos de la época de la guerra de la Triple Alianza, describiendo la guerra, en las batallas de la guerra y las bandas militares paraguayas, ¿verdad? Las batallas anteriormente se libraban con música. Sí, vos sabés que eso es una característica que viene desde tiempos de la Edad Media, inclusive. Claro. Solíamos ver también cómo conquistaron Constantinopla y toda la cuestión. Claro, porque de hecho, te imaginas, el bombo es son unos cañones, ¿verdad? El redoble como unas metrallas, ¿verdad? Así nace la batería nace en el ámbito militar. O sea, imagínate eso, maestro. Todo lo que dio el ámbito militar a la música hasta hoy día, ¿verdad? Bueno, encuentro en los archivos brasileños algo que dice, bueno, las peleas entre inclusive las bandas paraguayas, al terminar la batalla, las propias bandas otra vez se mataban entre sí. Ya, eso no sabía, mira, y a ver, ¿quién tiene la música más? Y entre ellos se peleaban a clarinetazos y a trompetazos, ¿verdad? En la segunda batalla de la Triple Alianza, muy interesante este dato también, ellos lamentan en esos escritos, prácticamente secretos porque no se encuentra fácilmente, se lamentan que en la segunda batalla de la Triple Alianza, como te decía,
el mariscal, dicen ellos, ¿verdad?, mata al director general de las bandas militares del Brasil. Y eso fue para ellos un golpe muy fuerte. A su moral. Claro, porque él era el músico más representativo que tenía el Brasil para ellos, ¿verdad? O sea, y la música ya no fue la misma, dicen en ese tiempo. ¿Te imaginas? ¿Cómo se dice? Una estrategia de guerra, ir a matar al que está poniendo la música, al Por DJ, supuesto. ¿verdad? Al que le da el coraje de ir a Exactamente. enfrentar al enemigo, ¿verdad? Y entre esas cosas que decían los brasileros, Sí. encuentro este dato que es el que me abre toda la investigación. Dice, los paraguayos cantan su himno nacional con fervor, energía, o sea, alegre, vivaz y no sé qué cosa. Y ahí yo dije, pues, ¿dónde está todos esos calificativos que le ponen a nuestro himno? Entonces yo dije, y ahí armo una tesis hay una hipótesis, en la época de la guerra no se cantó esta música. Y no pudo ser la parte del coro, que es un poco un alegro, parece, que va creciendo. No. No Porque puedo de decir hecho, que no. No, porque después voy encontrando o sea, esa fue mi hipótesis, ¿verdad? Claro, Después voy claro. encontrando todos los documentos y realmente Ay. fue algo así Bueno, o sea, sí. que se fue concatenando los datos para llegar al descubrimiento final, ¿verdad? Entonces yo decía en mí, no, esto no puede ser, la música no era la que nosotros hoy cantamos, no era la que se cantaba en la época de la guerra. Entonces, uno de los escollos que yo tenía muy grande con respecto al himno nacional eran las famosas cajitas de Madame Lins, ¿verdad? Porque en las cajitas Sus de Madame cajas Lins, musicales. las cajitas Sí. musicales que son unos cilindros que dan la vuelta, que tienen unas pinitas así, y tiene una espineta de metal que va sonando eso, ¿verdad? Y esos cilindros, o sea, supuestamente hay cajitas que eran de la época de Lins, hay varios coleccionistas que tienen esas cajitas. Y ya en la época de Bohemner se habló de ese tema de las cajitas musicales. Ahí nace el tema de las cajitas musicales, no recientemente. Ya desde la época de Bohemner, estamos hablando de los años 1958 aproximadamente, Sí. que Bohemner habla de la cajita que Concepción Leyes de Chávez le dio a ¿cómo se llama? A Juan Mas Bohemner, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo me encuentro, o sea, ese era mi mayor escollo, porque si está el himno ahí en esa cajita, ¿verdad? En esa cajita, tin, clink, clink, suena, ¿verdad? Entonces yo decía, si en la época de Malin quiere decir que obviamente que se tocaba, ¿verdad? Entonces no puede ser, hasta que me encuentro con la verdad de la cajita, que esas cajitas no eran de la época de Malin. No te puedo creer. No eran de la cajita, no eran. Porque yo he visto una que tenía tipo Claro. aranda, ¿verdad? Y el mismo Tito, cuando yo le comenté todo esto y leyó mi libro, etcétera, y no hay más nada que decir. ¿Por qué? Porque nunca nadie investigó al respecto. O sea, te cuento entre paréntesis, más de 3.000 cajitas musicales en esos 3 años de investigación escuché para ver si alguna cajita. Me asocié a una asociación de cajitas musicales de Londres, por ejemplo, ¿verdad? Pero me encanta. Y me pasaban todo lo que tenían y no encontraban lo que yo estaba buscando, porque acá en el Paraguay no me querían pasar, no me querían prestar, etcétera. Bueno, al final que accedí, ¿verdad? Y accedo al brochure de la cajita, ¿verdad? O sea, el repertorio que tiene la cajita. Y nunca nadie se investigó al respecto de qué otras músicas tiene esa cajita, porque tiene el himno, tiene el clink, 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 y tiene otras músicas, ¿verdad? Entonces yo investigo sobre esas otras músicas. Y esas otras músicas eran compuestas por Strauss en los años 1884, 1890, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, en mi libro lo le llamo Las cajitas del futuro, ¿verdad? Porque no puede ser en 1863, porque la historia dice que en 1863, bla, bla, toda la historia de las cajitas. Las cajitas, la madera podría decir 1863, pero el contenido es otro. O sea, lo que tiene el himno, etcétera. Entonces ahí rompo, o sea, una de las, ¿te imaginas? O sea, tanto se habló de las cajitas, de la música de la época de Madame Lins. Para entendernos, maestro, que los cilindros fueron alterados o son cilindros que son posteriores y que fueron introducidos a la cajita adaptados para... Claro, la cajita podría decir pasó? en 1863, Pero pero los el cilindros contenido no es... corresponde. Claro, de hecho,
cuando yo le muestro al director de la Asociación de Cajitas Musicales de Londres, que me dice bastante amigo ahí, de hecho le envié el libro, etcétera, Sí. y le muestro las fotos de las cajas que dicen que son de Manlins, ¿verdad? Estas son las cajas de la época de 1863. Le digo, imposible, me dice, esa campanota, no sé, la napoleónica se fabricó recién a partir de tal año, o sea, todo me estaban explicando también. Ellos sumaron Claro. al contenido de la cajita, ¿verdad? Que no eran de Manlins, ¿verdad? Bueno, eso es, ese fue mi primer escollo que tuve que... Esa es la introducción, ¿verdad? A todo lo que hoy. Y quiero también, antes, para no interrumpirte más, si podemos hacer un primer plano para mostrar el libro de investigación del maestro Lito Barrios, que imagínense la joya y el tesoro que es esta obra de investigación. Creo que también tenemos una fotografía que televisión puede poner, ahí está, como fondo de nuestra pantalla. Vamos a sortear un libro. Me trajo 3. Uno es mío, ¿verdad? No voy a sortear los 3. Uno me quedo yo, Omar. ¿Qué vamos a hacer? Y voy a sortear 2, pero en el programa de hoy solamente este. Prometo sortear el otro libro el próximo sábado. Entonces pueden escribir, pueden hacer consultas al maestro Lito Barrios, todo lo que quieran saber, todas sus preguntas sobre el himno nacional paraguayo, al 0994 44 1020. Al WhatsApp de la radio, donde Blanquita va a estar mirando, y por supuesto que casi al término de la programación vamos a estar diciendo el nombre del ganador. Maestro, ¿cuáles son los secretos fundamentales del himno nacional que justamente te inspiró para que vos elijas el título de tu obra? Claro, el secreto fundamental que fue descubierto con el lanzamiento del libro, etcétera, etcétera, ya estamos hablando del 2017, y de que hasta el día de la fecha nadie pudo refutar toda la información que tiene el material, es de que lo que hoy nosotros estamos cantando, la música que nosotros hoy estamos utilizando, pertenecía al Uruguay y era el primer himno del Uruguay, ¿verdad? O sea, eso entre paréntesis. Podemos ir un poco antes, porque el Paraguay tuvo otros himnos nacionales, ¿verdad? Tuvo, en la época del doctor Francia, tuvo una marcha instrumental que después se le coloca letra en la fiesta del juramento de la independencia. La fiesta, o sea, del juramento a la independencia era el 25 de diciembre de 1842. Pero eso ya no es en la época de Francia, sino en la época de Carlos. Claro, por eso. Sí. Pero esa música se tocaba en la época del doctor Francia. Claro, era instrumental, porque en la época del doctor Francia, el himno de España, por ejemplo, hasta hoy día es instrumental solamente. O sea, el himno de Japón sigue siendo de otros países sigue siendo instrumental. O sea, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que después se le puso letra, etcétera, etcétera, ¿verdad? El venid paraguayos, venid a celebrar nuestra independencia, nuestra libertad. Yo encuentro esa partitura, la verdad que encuentro mi archivo, porque la Bella Lidia Jiménez Ocampo, la hija de Remberto Jiménez, me había obsequiado hacía años, y estaba escrito de puño y letra de Remberto el primer himno del Paraguay, ¿verdad? Se le decía himno primitivo, ¿verdad? Yo después leí absolutamente todos los recortes de todas las épocas acerca hubo una confrontación con respecto al himno nacional a partir de 1902, con Cabedaña, etcétera. Eso te voy a explicar después. Sí. Y se escribió muchísimo sobre el himno nacional. Inclusive Juan Mas Boehner con Remberto Jiménez peleaban por tapas de periódicos. Está todo en el libro. Todos los recortes periodísticos. Me encantan esos debates. Sí, de todas las épocas están ahí, ¿verdad? Y ahí cuentan, por ejemplo, qué se tocaba, qué Entonces, yo encuentro y relaciono justamente esa letra, porque ¿cuál es el problema? Cuando hablan del himno no hay música, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nunca nadie encontró este tema de lo que yo había encontrado? Porque los historiadores no son músicos y los músicos no son historiadores, ¿verdad? Así mismo, y es una problemática. Sí, una problemática Así es, maestro. importante, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me atreví porque, bueno, por herencia, qué sé yo, mi papá era también muy cultor de la historia, etcétera, etcétera, y bueno, me atreví a ingresar a ese mundo. Y entonces, encontrando esa letra,
no sé si podemos escuchar el primer himno de la época del doctor Francia. ¿Será que podemos escuchar o más adelante? Porque creo que se tiene que descargar, ¿verdad? O podemos escuchar ya, Hammer. Ah, ok. Bueno, un tiempito Perfecto. más. Bueno, un tiempito Perfecto. más. Bueno, ese fue el primero que dice, venid paraguayos, venid a celebrar nuestra independencia, nuestra libertad. Eso se le coloca letra como una introducción y a eso se le llama el himno a la independencia. Actualmente esa música, increíble cómo sigue sonando esa música, es la marcha que cantan los militares, la marcha Verde Olivo, obviamente con otra letra, pero es esa melodía que usan los militares hasta hoy día, ¿verdad? Estás generando así un impacto muy grande en todos nosotros, maestro, con todo lo que nos estás diciendo. Sí. Pero yo quiero un poco ordenar, porque quiero aprender, maestro, ¿verdad? Sí. Y seguramente la audiencia estará pensando lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos un dato, ¿verdad? El famoso 20 de mayo 1846, ¿verdad? Bueno, había tratativas de la elaboración de un himno nacional. Primero se contactó con un argentino que nos quiso cobrar bastante dinero. Don Carlos rechazó otra vez eso. Y entonces llega al poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención, yo creo que es un error por las veces que te escuché brevemente dando notas, ¿verdad? Dicen que entrega la letra y la partitura, pero como aquí en Paraguay nosotros tenemos problemas con la música, ¿cómo va a entregar una partitura o se perdió eso en la guerra de la Triple Alianza después de 1870? No. ¿Qué pasó, maestro, ahí? Ok. Para llegar ahí te iba a hablar del himno después, en la época de don Carlos Antonio López. Sí. El himno que hoy en día es Campamento Cerro León. Esa música polqueada, Campamento Cerro León. Anteriormente era una marcha. Ese era el himno nacional de la época de don Carlos. ¿Cuándo nace la controversia, como te decía, en 1902 o 1903? Sí. Cuando Luis Cavedañi escribe esta historieta que hasta hoy vos estás repitiendo y todo el mundo sigue repitiendo porque es lo que siempre se consumió al respecto que don Carlos estaba buscando un himno. Me encanta que me digas eso y que me digas que es una historieta, que es un agregado, claro, que es una falsificación del por qué quisieron claro hacer. Seguramente hay una intención política detrás. Te explico. Sí. Escribe Cavedañi porque Cavedañi es el que... Tengo que explicar mucho antes, pero él es el que escribe eso en un periódico y dice así textualmente, que estaban buscando, bla, 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 Bueno, 2 días después le responden a Cavedañi, están todos los recortes periodísticos y le dicen datos falsos. Todo lo que el maestro, el viejo maestro Luis Cavedañi habla al respecto es todo falso. Es el primero y el único que intenta sacar la paternidad de la música que le corresponde, y fue el primero en cambiar nuestra música, Ay, me encanta esto. Todo. Sí. O sea, le dicen todo es mentira. Entonces, a partir de ahí, los intelectuales, porque quienes discutían eran solamente los que leían periódicos y los que estaban, o sea, eran los intelectuales de la época, discutieron en varias, o sea, está todo el glosario ahí de 1903, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 24. En 1912 hubo mucha discusión al respecto del himno. Y ahí, por ejemplo, nace esa historieta también de la música del himno en guaraní del doctor Francia. Y ya tenemos, creo que, sí, televisión. ¿Podemos escuchar brevemente? Okay. El primer himno. El primero, sí. El primer himno, por favor. Entonces... Maestro, sí. Esto que acabamos de escuchar. El primer himno del Paraguay, era una música instrumental que acompañaba a los movimientos del doctor Francia
y después, ya en la época de Don Carlos y el consulado, etcétera, le colocan esta letra, porque habla de la independencia y Don Carlos no hablaba, el doctor Frances no hablaba de independencia, etcétera. Y después Don Carlos tiene, como te digo, su propio himno a partir de 1842 o 1843. Él publica su himno en 1845. Él publica en la sección Variedades de su periódico. ¿Por qué publican Variedades? Porque ya era una cosa conocida, ¿verdad? No era una primicia. Y de hecho, toda la letra de ese himno habla de lo que Don Carlos y la asamblea de 1842 dijo al respecto de la independencia. Todo habla de eso, ¿verdad? Sí. De que la independencia ya no es más contestada, etcétera, etcétera. O sea, el león del Paraguay rugirá fiero y sangriento contra cualquier enemigo, sea pérfido o cruento. Si quieren podemos escuchar, si tienen ahí el himno de Don Carlos, dice así, ¿verdad? Sí, tenemos. Entonces, vamos a escuchar un ratito. Paraguayos valerosos, ¿queréis insultos sufrir? ¿Perder el nombre y la gloria o antes 1000 veces morir? Morir, morir, morir. Y que retumbe grandioso el eco del pueblo fuerte, magnánimo y curioso. No, maestro, esto es... Claro, porque Don Carlos, él no buscó un himno, él nunca cambió su himno nacional, siempre mantuvo su himno nacional. Él publica recién su himno, el himno que le regalaron en 1846, recién publica en 1853, ¿verdad? Publica, pero no era el himno nacional, se llamaba un himno patriótico, como cualquier otro himno patriótico pueda haber, y en ese tiempo se hacía un triduo de himnos, y ya después en la época del Mariscal, recién ese himno a los pueblos de América, en 1863 aproximadamente, se convierte en el himno nacional, ¿verdad? Que en 1867 aproximadamente Natalicio Talavera le quiso cambiar la letra, ¿verdad? Y escribió un himno que se llama Himno Patrio, o sea, con la misma métrica del himno a los pueblos de América, porque estábamos en guerra con Uruguay, estamos en plena guerra, y Natalicio escribe eso, que después Remberto Jiménez ya, no sé cuántos, 100 años después, 80, 40, 50, no sé cuánto tiempo después, Remberto transforma la letra y le llama Himno a la Independencia, ¿verdad? Una consulta, maestro. Vos estás hablando que don Carlos Antonio López nunca cambió, ¿verdad? Y acabamos de escuchar lo que en la época de don Carlos se consideraba Era el himno nacional. Nuestro himno nacional, claro, ¿verdad? Entonces, ¿y eso de qué año estamos hablando? Y estamos hablando del 42 o 43. 42 o 43. Porque en el 45 él publica como una cuestión conocida, ¿verdad? Él publica en el 45 recién porque... ¿Por qué en el 45 recién? Porque recién en el 45 él tiene su periódico. No tenía antes un periódico,
¿verdad? Entonces por eso él publica recién en el 45 y en variedades, no era una cuestión, ya era una cuestión conocida. Era como si vamos a recordar un poco nuestro himno para que la gente conozca. Entiendo. O sea, ¿Hay datos de que Francisco Solano López efectivamente dejó de lado esta música y la cambia por el regalo uruguayo? sí, hay algunos vestigios de eso. Él ya lo llama himno nacional al himno de los pueblos. Don Carlos nunca, ¿verdad? En los periódicos de la época del Mariscal, el himno nacional a los pueblos de América, ¿verdad? A ver un poco, ¿Sabes por qué la pregunta, maestro? Sí. Porque vos decías que los brasileños, en lo que vos pudiste investigar, que era un ritmo enérgico. Claro, eso vamos a eso vamos a llegar, a eso vamos a llegar, porque Campamento Zorro León, ¿por qué se llama Campamento Zorro León? ¿Por qué? Porque en el Campamento Zorro León llegaban los reservistas. Los hombres que iban a defender la paz. Exactamente. Sí. Yo encuentro escrito al respecto de que se prohíbe, que el mariscal prohíbe eso, que hagan campamentos, la música de Campamento Zorro León. O sea, que prohíbe. ¿Qué es lo que prohíbe el mariscal? Resulta ser de que recién, te imaginas, estamos en la guerra, recién ahí mucha gente que vivía en todos los lugares del país se entera de que el himno nacional ya no era el himno que ellos cantaban. El de la época de Don Carlos. Claro, de la época de Don Sí. Carlos. Ahí recién, porque te imaginas, el himno nacional no es que se cantaba en las escuelas, no es que, o sea, era más castrense nomás. O sea, O hartos protocolares. sí, quizás, era ¿verdad? solamente, o sea, después cuando las papas quemaban, ahí le comprometían al pueblo y vamos a cantar el himno nacional de vuelta, ¿verdad? Pero no era una cosa muy, era más para... No era algo tan interiorizado No era como tan hoy, interiorizado, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Entonces, ahí se enteran la gente que el himno no era y le colocan letras jocosas a tararararara, tararararara, y hablan, por ejemplo, de que el mayor Lacú, el mariscal, le pidió que en el guaraní, ¿verdad? Que vaya hasta tal lugar, pero él se fue un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se escapó, ¿verdad? Sí. O sea, era todo simpático, pero era con la música de tararararara. Entonces, mariscal, no hagan eso con el himno de mi papá, ¿verdad? Entonces ahí queda eso de que el mariscal, está en todo lo escrito, ¿verdad? Que el mariscal prohibió, pero no es que entonces ahí nace. Claro, así para entender, no es que él prohibió que el himno Claro, nacional de la época, no. o sea, lo que no quería es que se utilice en que- sorna o exacto. con sarcasmo. Así mismo. es. Y Ya. después eso se va polqueando y es lo que nosotros hoy conocemos como el himno nacional. Pero te imaginas, hay muchas cosas muy interesantes con respecto a, por ejemplo, las fiestas antes terminaban con Campamento Zorro León, ¿verdad? Vos escuchabas taratá y te parabas, ¿verdad? Era un dato de respeto. Y en escrito, en partitura del himno en la época de anteriores, dice, esta polca considerada como un himno nacional o popular, ¿verdad? De hecho, la letra que hoy Sí. conocemos, la letra que hoy conocemos de Campamento, porque hubieron miles de letras que todo el mundo le puso, Campamento Zorro León es nuestro himno popular, ¿verdad? Y ahí, porque hoy se convirtió en el himno, o sea, en lo que nosotros conocemos Campamento. Vamos entonces a cómo nació lo de Acuña. Y el contexto histórico muy interesante, porque en 1840, como te digo, don Carlos Antonio López no buscó un himno, no cambió su himno, nunca. En 1845, en septiembre, octubre, creo, me vas a corregir, las tropas, o sea, viste que era la guerra grande, la verdadera guerra grande del tiempo, de ese tiempo. No era lo que después nosotros le llamamos la guerra grande, que era la Triple Alianza, era la guerra grande de los pro Buenos Aires y los anti Buenos Aires, que duró como 20 años de batalla, o sea, se mataban entre todos. Y el Paraguay no se metía en ese contubernio, ¿verdad? O sea, todo el mundo le pedía a don Carlos, vení, pues pelear también con nosotros, ¿verdad? Así como está pasando ahora con Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que se meta a otro país, que se meta a Francia, que se no sé qué, ¿verdad? Así mismo era en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, don Carlos nos aguantó más de tanta presión que había, además porque era también, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Rosas cerraba el río para las provincias
que para él sí, Paraguay Las seguía siendo, rebeldes, exactamente, claro, Paraguay seguía sí. siendo una provincia. Claro. Entonces cerraba el río y había un conflicto, ¿verdad? Entonces don Carlos envía sus tropas a Corrientes, ¿verdad? Comandada por el joven Francisco Solano López. Ahí recién, y hay escrito al respecto de que conocen lo que era el ejército paraguayo. El ejército paraguayo era, dicen otro ejército prácticamente prusiano, decían, porque eran bien uniformados, etcétera, etcétera. Sus bandas militares sonaban muy bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo que demostró el Francisco Solano López, después de que dos o no sé cuántos que farrearon y no se fueron a dormir temprano, y al día siguiente en la plaza de Corrientes les fusiló, era para demostrar la disciplina que tenía el ejército paraguayo, ¿verdad? De eso se enteraron los ingleses y los franceses. Los ingleses y los franceses eran lo que hoy es Estados Unidos, ¿verdad? Ellos comandaban toda la movida, todo lo que pasaba en todos lados, ¿verdad? Y antes eran enemigos y después se aliaban. El tema de Rosa estaba muy complicado ya porque los productos del Río de la Plata no llegaban a Europa, etcétera, etcétera. Todo era una guerra comercial, como hoy. El Trump de la época era Rosa en ese tiempo, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y entonces Francia e Inglaterra contactan con el emperador de Brasil, que era Pedro I en ese tiempo, y le dicen, ¿para qué Brasil, si quiere intentar poner tropa al respecto para liquidar este tema? Porque ya estamos hartos de lo que está pasando en el Río de la Plata, ¿verdad? Entonces, Pedro I le dice, no, yo no estoy, pero preguntarle a Paraguay de por ahí si quiere, ¿verdad? Entonces, hubieron dos emisarios, uno Oxley y el otro de Faudis. El Oxley era el inglés y de Faudis era el representante francés. Ellos tenían sus barcos en la costa de Montevideo, esperando señales de atacar a Buenos Aires. Entonces, le envían una carta a don Carlos y le dicen, queremos hablar respecto de que si a usted le interesaría meterse en este conflicto, el ejército paraguayo por tierra invadiría y tomaría Buenos Aires. De hecho, Paraguay podía tomar Buenos Aires, Argentina, cuando querría. O sea, podía haber tomado siempre. Tenía mucha superioridad con respecto a lo que era Argentina en ejército, ¿verdad? Entonces le envían a don Carlos la carta, él lee, qué sé yo, y bueno, vamos a hablar. Ese vamos a hablar duró como 7 meses. ¿Quiénes fueron a hablar? Fueron Bernardo de Jovellanos, el papá de Salvador de Jovellanos, que fue después presidente de la República, y Atanasio González. Ambos fueron en febrero de 1846. Estamos hablando febrero, marzo, abril, mayo del 46, el himno, lo de Acuña, ¿verdad? Sí, sí. Llegan en febrero del 46, se retiran recién en noviembre. Fueron y vinieron, qué sé yo, lo que sea, en noviembre del 46. Pero ellos le escriben, atendé como es una súper casualidad, seguramente lo de este himno, una súper casualidad, porque ellos le escriben a don Carlos una carta hacia finales de febrero, que estamos reuniendo acá con la gente, bla, bla, qué sé yo, todo chévere, etcétera, ¿verdad? Y cuenta... estuvimos en una recepción donde estuvo el cónsul americano, creo que era Hopkins o uno de esos, ¿verdad? El cónsul americano, y cantamos nuestro himno, y él conocía febrero del 46 y cantó con nosotros. Maestro. Sí. La pausa. Vamos a hacer una breve pausa, quedamos hasta ahí. Miren, así se fueron ellos por otros motivos. Así los mismo. intereses de las potencias antagónicas que querían dominar la región, Inglaterra, Francia, tenían interés de estirar a don Carlos con su ejército para otras cuestiones geopolíticas. Y esta situación se va encadenando para después tener este himno de obsequio. Vamos, por favor, gente, a una brevísima pausa y volvemos con este tema que está interesantísimo.
Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, Ricky Alderete, Claudia Aguilera, Francesco Fiorio, Franja Roja. Un programa donde la actualidad y la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada. De 6 a 10 de la mañana, Franja Roja, por Ñandutí. Tu Historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Bueno, volvemos esta breve pausa. Yo le estaba haciendo, justamente tengo acá un momento sobre los de cortina. Sí. Este es el himno, no, esta parte no decir. Encima por partes otra vez, ¿verdad, maestro? ¿Verdad? Sí, la gente está enloquecida con este programa. Muchísimas gracias a todos. Disculpen que no esté leyendo los mensajes, pero no quiero interrumpirle al maestro cuando nos está explicando. Quiero reconocer, ¿verdad?, qué importante es cuando un entendido en la materia, un músico tan importante como el maestro César Manuel Barrios, que es decir, como nosotros los amigos le llamamos así de cariño Lito Barrios, que es un especialista en música, ¿verdad?, se dedica a hacer una investigación con conocimientos así cabales para ayudarnos a nosotros que no somos músicos y que queremos estudiar y aprender la historia para tener un norte correcto, ¿verdad?, sobre este tema, ¿verdad? Maestro, continúa. Sí. Entonces se fueron estos señores en representación del gobierno paraguayo, si voy a poner acá para que la gente le vea al maestro Lito, sí. y bueno, por otras cuestiones más bien bélicas. Totalmente, ¿verdad? O sea, el mundo en conflicto como siempre, ¿verdad? Y hay que entender también otras cosas muy interesantes, muy importantes, es Uruguay. Uruguay en ese tiempo, que estamos hablando también de la guerra grande rioplatense, estamos en plena guerra rioplatense, estamos hablando de 1846, es plena guerra rioplatense, ¿verdad? Ellos tenían dos gobiernos. En ese mismo entonces, cuando los representantes de Don Carlos van al Uruguay, van a Montevideo, ambos gobiernos le habían reconocido la independencia de Paraguay. Usted sabe, famoso que Don Carlos quería que todo el mundo reconozca la independencia de Paraguay. Ambos gobiernos. ¿Y quién eran los Oribe y los Rivera? Fructuoso Rivera, fue el primer presidente constitucional del Uruguay. Y Manuel Oribe, que era su hijo político, fue el segundo, pero después ambos se separaron, etcétera, etcétera. Y después ahí están el Partido Blanco y el Partido Colorado, que dicho sea de paso, tenemos mucha relación con la polca del Partido Colorado, tiene mucha relación con algo. Bueno, después vamos a hablar después. Pero acá no sé lo que vas a hacer, pero el próximo sábado vení otra vez, maestro. Así no me vas a tener. Quiero saber todo. Bueno, entonces, ambos gobiernos, el gobierno de Montevideo y el gobierno de Cerrito se llamaban, le rinden pleitesía a Don Carlos. Es por eso que Atanasio y Bernardo Jovellano estaban chéveres allá, estaban felices en la vida, famosos los diplomáticos, se pasan farreando, ¿verdad? Mira que no sé, el Ministerio de Relaciones Exteriores con nosotros. Bueno, con cariño, va con onda. Se pasan de recepción en recepción, de bocadillo en bocadillo, ¿verdad? Y como te digo, en esas cartas que le dicen, esa carta es importantísima porque en ese interín en el que cantaron el himno y el cónsul norteamericano, le acompañó porque conocía el himno de Don Carlos, ahí pudo haber estado Francisco Esteban Acuña de Figueroa.
Francisco Esteban Acuña Figueroa era un poeta, vamos a decir, era un millonario, hijo de un español bancario, su papá era dueño de un banco, él era poeta y le gustaba el arte. Te imaginas que era el presidente de una comisión de censura del arte en Uruguay. O sea, él decidía qué se podía tocar, qué no se podía tocar durante toda su vida. Era muy importante, era masón grado 33. Tipo la monarquía de antes, que exactamente. Con sus maestros, con sus músicos en la corte, que decía este sí, este no. Sí. Y Acuña Figueroa era una persona muy respetable y te imaginas que él estaba bien con Dios y con el diablo. Estaba bien con los colorados y estaba bien con los blancos. Con los blancos. Entonces, él escribió en 1830 el himno uruguayo. En 1833 oficializó su himno. En 1837, 36, realmente el 7 de enero se toca como himno oficial la primera música que acompañó el himno uruguayo, ¿verdad? Él era muy importante. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí bien pudo haber estado Acuña de Figueroa y escuchó, simple, sencillo, lo que sea. Entonces a él se le habrá ocurrido, yo le iba a obsequiar algo a don Carlos, ¿verdad? Dos opciones hay. Se le ocurrió a él ese obsequio o fue planificado ese obsequio, porque ese obsequio bien pudo ser un caballo de Troya, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente en ese tiempo Fructuoso Rivera físicamente no estaba en el Uruguay, estaba exiliado en el Brasil. Estamos hablando ya de febrero, marzo, abril, mayo del 46, pero su esposa, Bernardina Fragoso Rivera, ella dominaba el ambiente de uno de los gobiernos, o sea, del gobierno donde estaban los Rivera. Y, como te digo, estaban en confrontación con los otros, ¿verdad? Pero el objetivo de Fructuoso Rivera, de tanta guerra que había con el tema de Buenos Aires, y tanta pelea, y él estaba exiliado en Río de Janeiro. De hecho, le estaban por nombrar embajador al Brasil, no sé qué, el gobierno de Oribe, ¿verdad? Famoso, pues, que a tu enemigo te vayan a poner embajador, ¿verdad? Bueno, uno de sus planes era crear una unidad distinta, porque siempre se habló de que Argentina tiene que estar separado del Brasil. Tienen que haber, así como está Ucrania con Rusia y están todos los países europeos, tiene que haber un colchón ahí, ¿verdad? Ese colchón tenía que ser Paraguay, por eso sigue existiendo Uruguay. Entonces el plan de Fructuoso Rivera era unir las provincias que estaban peleadas con Buenos Aires y no querían saber más nada, Corrientes, etcétera, etcétera, que formaban como una banda completa desde el Paraguay hasta el Uruguay. Entonces eso podía haber sido una nueva nación que se podía haber gestado de, bueno, vamos a unirnos nosotros y vamos a dejar de pelear con Buenos Aires, que se joda Buenos Aires, lo que sea. Pero el plan secreto de Fructuoso Rivera era formar lo que él le llamó el Uruguay Mayor, ¿ok? Y ese plan tenían los Rivera. Por eso que cuando el propio Acuña de Figueroa, en su intimidad, en esa copia que está en el Archivo Nacional, dice: la música es la misma del himno oriental del Uruguay, que él es el que aprobó esa música. Pudo haber sido bien parte de ese plan para que nosotros, si cantábamos esa música y después nos uníamos los pueblos, etcétera, etcétera, lograban ese objetivo geopolítico. Exactamente. Es como decir, bueno, vos cantás en inglés, yo canto en español, himno a la alegría, pero es la misma cosa, claro. ¿Verdad? Y acá viene el tema. Don Carlos recibe el obsequio y no muestra a nadie. Yo, ¿cómo se dice? Le doy un toque de novela al tema de la partitura. Porque don Carlos pudo haber sabido... ¿Por qué? La letra a los pueblos de América, sí, dedicado a don Carlos, claro, con toda la parafernalia, claro. Acuña de Figueroa estaba así por la media de don Carlos, ¿verdad? Y sin embargo la partitura, nada.
¿Y quién o sea, Y la partita, la música. Claro, la música. Porque Francesco Casale ya no existía en ese tiempo en Uruguay. Ya él ya se había ido al Uruguay en 1830, estuvo hasta el 39 nomás, 1839, y estamos hablando del 46. Esa música, él pudo haber sabido lo que sea. Lo que sí, que él guardó su obsequio, el regalito que le dieron, guardó 7 años. Ahí está que don Carlos no estaba buscando un himno, él guardó 7 años de ese himno. ¿Y cuándo publica ese himno? Publica recién el 31 de diciembre de 1853. ¿Por qué publica recién en el 53? Porque obviamente que esa música él no aceptó, lo que sea, y yo calculo, porque Bernardo de Jovellanos fue el que trajo ese obsequio. Bernardo de Jovellanos después fue expulsado del ambiente de don Carlos. Claro, sabemos. Porque sí. Bernardo de Jovellanos también quiso ser presidente y él tenía sus aspiraciones y podría haber sido él mismo parte de ese plan, porque Acuña Figueroa en su intimidad cuando dice poco tiempo después fue oficializado como himno nacional. Él bien pudo haberle mentido a Acuña Figueroa, se pudo haber carteado con Bernardo de Jovellanos. Bernardo también tenía sus aspiraciones políticas. Entonces, el otro, sí, ya a don Carlos le gustó lo que sea, ¿verdad? Entonces, por eso le escribí poco tiempo después fue oficializado. Mentira, no fue oficializado nunca. Recién se publicó en el 53. O sea, le estaban mintiendo a... Uruguay cambia de música en el 48. Ellos cambian de música. Y atendé que lo dicen uruguayos, dicen... nuestro himno es muy aburrido. Dicen, las críticas que había respecto del himno era que era muy aburrido, porque esa música fue compuesta por Francesco Casale para el Uruguay, ¿verdad? Y fue compuesta en la bemol inclusive, para una soprano lírica. Sí, pero nosotros acá no podemos cantar esto ahí. O sea, sí, claro, por supuesto. ¿Qué hacemos nosotros que no somos sopranos? Claro. Entonces, don Carlos, en junio del 53 le recibe a François o Francisco Savallot de Dupuis, el famoso Francisco Dupuis. Quinta Avenida, tiene 2 nombres, ¿verdad? Acuña Figueroa y Francisco Dupuis. ¿Por qué tiene esos 2 nombres? Porque para todo el Paraguay, en todo el tiempo, hasta que después vino la mentira, Francisco Dupuis hizo la música del himno. Él llega en junio del 53 y don Carlos publica ese himno en tapa de periódico en 31 de diciembre del 53 porque ahí ya tenía la música. Francisco Dupuis fue el gestor de las bandas militares. Él creó todas las bandas militares esparcidas por el Paraguay. Él es el que creó la sonoridad militar paraguaya. Taratatán, taratán, taratán, tan, todo es de Dupuis. Parapán, 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 es música de Dupuis. Todo lo que la milicia paraguaya tocaba era de Dupuis. Y esa sonoridad, esa energía que dicen los brasileños es la que se fue a la guerra después. Esa es la energía. Y si quieren podemos escuchar el himno, la música del himno de Dupuis. Escuchemos, por favor. Dos minutos.
toda la piel de gallina, maestro. Cuti, qué impresionante, ¿verdad, gente? Es lo que estamos aprendiendo hoy. Increíble esto. Increíble, esta música hermosa. Es una pena que, bueno, en fin. ¿Qué pasó después? Sí. Esta es la música que hizo que el regalo se convirtiera en himno nacional en la época ya de Francisco Solano López, 10 años después del 53. Se publicó en el 53, en el 63 ya aparecen los periódicos a hablar. Pero con esta música. Claro, la música de Dupuis. Esta es la música que va a la guerra, esta es la música que suena, esta es la sonoridad militar paraguaya. Esto es lo que levantaba el espíritu paraguayo, del pueblo, lo que sea, ¿verdad? En fin, muy, muy interesante. Agme Musa Levis, magna tua gloria, es una dedicatoria a don Carlos que dice: tu magna gloria es tan grande que mi musa es tan pequeña, dice, ¿verdad? Pero está hablando también de la patria, ¿verdad? Mea música levis, magna sí. Tua gloria es. Eso puso al final Acuña Figueroa como una dedicación. Una dedicatoria al final que que Dupuis musicaliza también eso genialmente, ¿verdad? Como una coda. Que después Remberto Jiménez utiliza eso y dice: viva la independencia de nuestro Paraguay, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó después? La guerra, 70, murieron, sabemos todo eso, ¿verdad? Mucha gente murió, etcétera. Quedaron 2 o 3 músicos por ahí. ¿Y quién fue el presidente que le trae a Luigi Cavedani a formar las bandas, a rearmar las bandas militares paraguayas posguerra? Claro, 1874, sí. Sí, es justamente Salvador Jovellanos, el hijo de Bernardo, que estaban ellos en Buenos Aires, etcétera, ¿verdad? Me va a dar un infarto. Quiere decir, discúlpame, porque tenemos 7 minutos nomás ya de programa y me estoy enloqueciendo. Quiere decir que Jovellanos, que después se unió a la Legión Paraguaya para sacar todo el resto de la memoria de Francia, de Don Carlos, de Francisco, de lo que se hacía en la guerra, ponen otra vez la música, el regalo operístico. Que Don Carlos, que no buscó. Claro. Ahora mismo, campaña, gente, para volver a nuestro himno de Don Carlos. A la música de Dupuis. Sí, volvamos. Tenemos 7 minutos, maestro, por favor. Sí, si no y bueno, resumir, básicamente eso es lo que pasó. Por eso le dicen en los periódicos, le dicen a Cavedani: usted fue el primero que modificó la música de nuestro bello himno que le correspondía a Francisco Dupuis, ¿verdad? O sea, y antes de eso hubo un intento de cambio de himno, porque ¿qué es lo que ellos obviamente querían? Porque el himno sonaba a López. Todo sonaba a López. La sonoridad, o sea, ellos... Todo iba a recordar a López. Exactamente. Sí. Entonces tenían que extirparnos totalmente. Entonces nos traen de vuelta ese obsequio que don Carlos no aceptó, ¿verdad? Que es lo que hoy estamos cantando a los pueblos de América de Infausto. Que si quieren podemos escuchar cómo era con el himno uruguayo, cómo era el himno uruguayo, ¿verdad? El primer himno uruguayo. Pues bueno. Así. Qué bárbaro, maestro, ¿verdad? Ahora mi corazoncito quedó así medio destrozado, ¿verdad? Bueno, ¿se podría hacer algo aparte de que tu obra sea más estudiada, más difundida? ¿Podríamos nosotros hacer algo para volver a nuestro himno tapado? Sí, por supuesto que sí. Mira, no somos el único país que le pasó esto. Varios países, yo investigué con Cuba, con México, inclusive. Estados Unidos, el himno de Estados Unidos era el himno de un club de Londres, ¿verdad? O sea, cosas así. Hay de todo, tío, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Entonces, realmente no somos los únicos que, de hecho, Uruguay también cambió su himno, o sea, tuvimos muchos ejemplos. A mí lo que me interesaría, hablando de eso, de que la gente conozca esta música de Dupuis, de que la gente, obviamente, que se encarnaliza porque está construida con la letra. O sea, viste que hay pues, músicas que están compuestas y después se le pone letra, o hay letras que después se le pone música. En este caso había la letra y Dupuis le pone la música ya pensando en esa letra. Sin embargo, lo que nosotros hoy cantamos, o sea, no tiene luego sentido, ¿verdad? Pues América y Fausto, ¿verdad? Bueno,
Quería En fin, hacerte podemos- finalmente, maestro, ¿y cuál fue entonces el rol del maestro Remberto Jiménez? Si tengo 5 minutos, quiero saber. Remberto Jiménez conocía parte de esto, no todo, ¿verdad? Yo lastimosamente de Remberto no puedo, fue un gran músico, pero él quiso estar en la historia, o sea, él quiso aparecer en el decreto y tenía los poderes para aparecer en el decreto. En el decreto 52.187 del 12 de mayo de 1934. 1934, Sí. exactamente, que se declara oficial el himno, porque él dice, la reconstrucción, todo es mentira, todo es mentira. Cuando la gente dice, reconstruí esto, es mentira. Le estoy afanando a alguien, le estoy robando a alguien tal música. Es como dicen, como el arreglo de fulano, ¿verdad? Arreglado por, Ya. instrumentado por... porque está a punto de sacarte tu polka, ¿verdad? Como hay casos, por ejemplo, de Eladio Martínez con Flores, que, bueno, después al final se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Hay una música famosa, ¿verdad? Que tiene la introducción que le hizo Flores, pero la música era de ¿Qué Eladio. hacen así vamos a decir, el establishment cultural cuando vos venís y lanzás esta bomba ahí? Callado. No se puede hacer muchas cosas. ¿eh? Ay, no quiero Ay, hablar. me encanta. Ay, no quiero. Aparte tenés que entrar y tenés que investigar y tenés que, o sea, no es tan fácil. No, Tenés por que- supuesto, ningún trabajo de investigación es fácil. Acá llevó 3 años, según lo que nos mencionaste, maestro. Quiero agradecerte así profundamente de corazón, primero por esta gran obra, por este gran trabajo de investigación que vamos a estar leyendo. Yo me comprometo también a hacer un programa en base a lo que vendría a ser el estudio de este material que hoy nos trajo el maestro Lito Barrios. Daniel del Valle 039, fuiste el privilegiado, Daniel, en ganar esta obra. Puedes pasar en horario de oficina acá a la recepción de Ñandutí de lunes a viernes, y el próximo sábado yo llego y esto está, yo vuelvo a sortear porque demasiada gente me escribe y dice estoy enganchadísimo, qué interesante lo que dice el maestro Lito Barrios. Lito, tenés millones de mensajes aquí, ¿verdad? Bueno, maestro querido, muchísimas gracias. Maestro, prometenos que vas a volver al programa. Sí, por supuesto, porque esto, o sea, tiene muchos matices, como te digo, es muy, muy difícil en una hora resumir, ¿verdad? Por Como te supuesto, diste sí, cuenta, ¿verdad? claro que Hablamos sí. de varias cosas, varios detalles. Y hay tantas Muy cosas que quedaron interesante. en el tintero Sí, que yo así quiero mismo. saber, quiero seguir preguntando. Así que, maestro, muchísimas gracias. No Bueno, quiera. la gente también preguntó, maestro, ¿dónde podemos conseguir esto para adquirir, verdad? Porque acá podemos sortear muy poco, ¿verdad? Tuviste la amabilidad de traernos los secretos del himno nacional paraguayo-uruguayo César Manuel Barrios. ¿Dónde conseguimos esto? Ediciones Técnicas Paraguaya está teniendo... Ediciones técnicas. Bueno, gente, ya saben, entren a mirar online ediciones técnicas, ahí va a salir dirección, costo, y ya se van directo a hacer la adquisición de este material, que creo que es una obligación como paraguayos hacer el estudio, hacer la lectura correspondiente de este gran trabajo de investigación del maestro César Manuel Barrios, o como nosotros le llamamos con mucho cariño y respeto, Lito Barrios. Maestro, muchas gracias por Un estar placer. aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Noelia. Un Nos gustazo. encontramos el próximo sábado con más historia. Hasta luego.